Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hoy estén muy bien y que estén listos para trabajar en otra clase de química. Habíamos quedado el último tema sobre las diferentes propiedades de la materia. Habíamos entrado ya en lo que son las propiedades extensivas e intensivas. Hay que recordar que las extensivas van a depender de la cantidad de materia o de la cantidad de sustancia que exista, y las intensivas son todo lo contrario, aquellas que no dependen de la materia o de la sustancia. Habíamos quedado como último ejemplo el ejemplo de la temperatura, que es una propiedad intensiva. Habíamos dicho que estos dos matraces estaban tenían agua con una temperatura de 45 grados centígrados. Esta temperatura, si nosotros agregáramos esta cantidad de agua a este otro, la temperatura seguiría siendo 45 grados centígrados. No va a depender de la cantidad. Así tengamos este matraz lleno, va a seguir estando a 45 grados, y este matraz que a lo mejor tuviera un poquito menos, seguiría teniendo 45 grados centígrados. Otros ejemplos que vamos a ver el día de hoy son el punto de fusión y el punto de ebullición. Son propiedades intensivas, es decir, no dependen de la cantidad de materia. Se van a medir con un termómetro. Conocemos diversos termómetros. Este es un termómetro de vidrio con mercurio. Ya hay termómetros electrónicos y demás. ¿Cuál es la definición de punto de ebullición? Bueno, que la sustancia cambia del estado líquido al gaseoso. ¿Ok? Esa sería la primera. La sustancia cambia del estado líquido al gaseoso. Como ejemplo tenemos una olla de agua que su punto de ebullición es cuando empiece a hervir y empiece a soltar este vaporcito. Ya se está convirtiendo en gas. ¿Ok? Entonces aquí le llamamos punto de ebullición. ¿Y cuál es el punto de fusión? El punto de fusión va a ser aquel donde la sustancia va a cambiar del estado sólido a líquido. Si seguimos en el mismo ejemplo del agua, ¿cuándo pasaría esto? ¿Cuándo es que cambia del estado sólido a líquido? Entonces es cuando tenemos un hielo, y este hielo se está, valga la palabra, pero pues está deshielando. Y entonces este va a ser el punto de fusión, donde está pasando de sólido a líquido. Este tipo de propiedades, en este caso del punto de ebullición y el punto de fusión, siempre se van a medir, ¿no? Como les comentaba, con un termómetro. Vámonos ya a un caso específico. En el caso del agua, vamos a ver la relación de la temperatura contra el tiempo con una fuente de calor constante. Es decir, vamos a tener una fuente de calor constante. Puede ser una estufa, puede ser un calentador, etc. Entonces, vamos a irlo analizando y ustedes en su cuaderno van a responder estas dos preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a analizarlo. Dice de la siguiente forma. Considera el siguiente procedimiento para medir estas propiedades intensivas en el caso del agua. Estamos hablando de punto de fusión y punto de ebullición. Si calientas en la estufa un recipiente con hielo a presión atmosférica a nivel del mar, la temperatura del hielo aumenta, como muestra la figura 1.16. Entonces, nuestro análisis nos está diciendo que tenemos aquí nuestro sólido, es decir, un pedazo de hielo. Entonces la temperatura del hielo está a 0 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Este es el tiempo en segundos: 100 segundos, 200, 300, hasta 800 segundos. Esta es la temperatura de 0 grados a 120. Entonces, tenemos aquí que nuestro hielo se encuentra a una temperatura de 0 grados centígrados en un inicio, ¿ok? Este es el inicio, es el tiempo cero. Entonces dice, si calientas en una estufa a nivel del mar, estamos hablando que nos encontramos en alguna costa, ¿ok? Entonces, tenemos aquí nuestro hielo y dice, cuando el hielo comienza a fundirse, la temperatura se mantiene constante, ¿ok? No va a cambiar, esta temperatura se va a mantener a 0 grados.
sigue siendo sólido y ya pasaron 100 segundos. Después dice, la temperatura se mantiene constante y se identifica como la temperatura o el punto de fusión. Es decir, como se mantiene constante, sigue siendo sólido, este sería nuestro punto de fusión, es decir, a 0 grados centígrados. Después nos dice el texto, ¿cuál es el valor para el agua de acuerdo con la gráfica? Esa sería la primera pregunta. Después nos menciona, una vez que el hielo se funde, es decir, que pasa de sólido a líquido, una vez que el hielo se funde completamente, la temperatura aumenta si seguimos calentando. Esto es real, entonces sigue aumentando la temperatura y entonces esto va subiendo. Cuando el agua líquida comienza a hervir, ¿qué es lo que sucede? Comienza a hervir y ¿qué va a pasar? Otra vez tenemos una constante. ¿Ya vieron? Aquí tenemos una constante. Sigue transcurriendo el tiempo y está constante entre líquido y gaseoso. Todavía tenemos agua en nuestro recipiente, pero ya está comenzando a evaporarse. Entonces, cuando el agua líquida comienza a hervir, la temperatura se mantiene constante hasta que todo el líquido, todo ya nuestro líquido, se convierte en gas, ¿ok? Entonces ya se convirtió en gas, aquí va a ser nuestro punto de ebullición. Entonces acá sería nuestro punto de fusión y aquí sería nuestro punto de ebullición, donde ya se convirtió totalmente en gas. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el valor para el agua con base en la gráfica? ¿Cuál es el valor en temperatura? ¿Cuál sería la temperatura? ¿Ok? Está muy sencillo y ya lo analizaron. Entonces hay que recordar que tanto la temperatura de fusión como de ebullición van a depender totalmente de la presión atmosférica. Entre más presión atmosférica haya, mayor será la temperatura que requerimos. ¿Ok? Les voy a enseñar a qué se debe esto. ¿Ok? Ok, entonces vamos a hablar que tenemos aquí una persona en un monte y su presión atmosférica va a ser muy corta, muy pequeña, va a ser una cantidad pequeña. Después tenemos a una persona que está, podríamos decirlo que está como en la ciudad, ¿no? Una altura promedio. Su presión atmosférica son de 540 y su punto de ebullición del agua va a ser de 92 grados centígrados. ¿Por qué va a ser esto? La presión que se ejerce aquí no es mucha. Vamos a ver ahora a la altura del nivel del mar. Aquí tenemos una persona que está a la altura del nivel del mar. Esto es el mar, ¿ok? Su presión atmosférica cambia, son 760 y aquí son 540. Entonces estamos hablando que la presión atmosférica es mayor. Aquí es muy cortita, aquí es mediana y aquí es mayor. Entonces nos indica aquí que el punto de ebullición del agua va a ser 100 grados centígrados y aquí va a ser a 92. Dice, la temperatura de fusión y de ebullición van a depender de la presión atmosférica. Entre mayor presión, mayor temperatura. Es decir, toda esta fuerza, toda esta energía que se está mostrando aquí en esta presión va a hacer que nos tardemos más en llegar al punto de ebullición en el agua. A diferencia de aquí que no tenemos tanta presión, seguimos teniendo presión porque siempre la vamos a tener, pero la presión va a ser menor. Entonces aquí tenemos una persona que si quisiera ponerse a hervir agua, va a ser más rápido y va a utilizar menos energía. Con 92 grados centígrados va a empezar el proceso de ebullición, va a empezar a evaporarse. Y aquí va a ser a los 100 grados centígrados. Son 8 grados de diferencia aproximadamente. Esto va a depender también dónde nos encontremos, ¿no? En qué parte, cuál es la altura. Entonces, esto es muy importante porque se los explico, porque ahora la siguiente actividad va a ser la siguiente. Van a buscar una receta de pastelería en internet.
y van a ponerle con la condición, bueno, pueden buscarla así en el buscador, cómo cocinar a nivel del mar o cambian los ingredientes de hacer un pastel de chocolate a nivel del mar que en la ciudad. Van a buscarla como con ese tipo de palabras clave, ¿ok? Por ejemplo, pastel de chocolate a nivel del mar, pastel de chocolate en la ciudad, y van a responder estas dos preguntas. La primera, ¿cuál es la sustancia fundamental para hornear? Estamos hablando de pastelerías, recetas de pastelerías, es decir, muffins, pasteles, etc. Entonces, ¿cuál es la sustancia fundamental? Bueno, esa está muy sencilla. Me ponen aquí cuál es la sustancia y además me van a investigar sus componentes, qué es lo que contiene. Y después van a responder la segunda. ¿Cómo varía el tiempo de cocción según la presión atmosférica que existe? ¿Ok? Y esta va a ser la actividad que van a realizar el día de hoy. Por favor, envíenmela. Traten de explicarla. ¿Por qué varía? ¿Por qué varía en el tiempo y cuánto tiempo varía? No sé, a lo mejor a nivel del mar me tardo menos y en la ciudad me tardo más. O no lo sé, ustedes me lo van a explicar, me van a hacer ese análisis. No quiero que nada más me digan, varía por la presión atmosférica. No, quiero que me expongan por qué es que varía. O sea, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede que hace que se genere este fenómeno. ¿Ok? Con la información que les acabo de dar. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Cualquier duda, estoy al pendiente, ¿vale? Que tengan buen día. Bye.